Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación a las jornadas de democratización de la energía y gracias especialmente porque habéis invitado a alguien, en este caso a mi persona, que no es nada experto en estos temas. Me complace estar en Gasteiz, me complace encontrarme con amigos y me descomplace frustraros, porque lo que diré tiene poco que ver con vuestras profundas elucubraciones al respecto de la energía. Pero siempre que te ponen un reto de este estilo, intentas preparar algo. He preparado 2 o 3 cosas que tendrá más un carácter, digamos, económico-político, que no un carácter energético, por decirlo de alguna manera, pero que son las reflexiones que voy a realizar a continuación. Supongo que ya se habrá dicho ayer, se dirá hoy, se dirá mañana, que el consumo energético global es una verdadera locura. En este momento, los kilovatios consumidos por la humanidad son 5 veces más que los kilovatios que se consumían en 1960. Y la población mundial ha aumentado, pero no ha aumentado 5 veces. De manera que este es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Bien, es verdad que también hay una pequeñísima nota positiva, que este consumo quizá haya impactado menos de lo que se había debido, porque en los últimos años ha empezado a trabajarse bastante aquello que se suele llamar eficiencia energética, en la edificación, en los motores, en los vehículos, donde sea. Pero esto solo es un paliativo que no nos conduce, evidentemente, a ninguna solución. Lo que es evidente es que, ya lo ha dicho la presentadora, la parte más importante de este consumo energético proviene de los combustibles fósiles. Y todavía estamos en el momento en que debe aparecer pues, una fuerza en las energías renovables que, para una pequeña nota del optimismo, he visto que en 13 países del mundo, nos podría ahora dar la lista, suponería más del 40% del consumo energético. Algo es algo. Pero en otros países, como en el nuestro, esto supone todavía muy poco y, por tanto, tenemos que seguir avanzando. Lo que sí que hay, y esto es un poco lo que daba título a mi ponencia, es un enorme desequilibrio entre el consumo energético del norte y del sur. Un dato para valorarlo. El consumo energético de los 19 millones de personas que viven en el estado de Nueva York es exactamente igual que el consumo energético de los 800 millones de personas que viven en el África subsahariana. Para que nos hagamos una cierta idea, que a veces se visualiza con aquellos mapas que seguramente habéis visto alguna vez, que es la Tierra iluminada de noche, en qué medida se ve algo y en qué medida no se ve nada. Esto sería un poco. Y también, no quiero ilustraros con demasiadas cifras, además no llevo ningún PowerPoint, pero sí algún dato que vale la pena saberlo, por lo menos para comparar estos 2 extremos que estaba ahora analizando. América del Norte, dicho de otra manera, Estados Unidos, fundamentalmente, tienen el 5,1% de la población mundial, consumen el 25,4% del petróleo mundial. Mientras que, en el caso africano, que es lo que estaba comparando otro, África, con el 14,2% de la población mundial, acaba consumiendo el 3,1% del petróleo mundial. Pienso que esto ya nos enseña exactamente cuáles son estos desequilibrios y especialmente cuáles son estos apetitos energéticos que tiene el norte. Apetitos energéticos que se demuestran mediante las llamadas guerras del petróleo o guerras por minerales, o por ejemplo últimamente en el Chad, a través de Mali, para obtener uranio enriquecido. Todos sabemos de algunas guerras recientemente ocurridas que tenían como objetivo básico el expolio de los recursos petrolíferos del sur por parte del norte. Hay una que es evidente, que es la guerra en Irak, y otra que es menos evidente, que es la guerra en Afganistán. Pero quisiera empezar por esta segunda, puesto que ha sido tal la desinformación que ha habido en Afganistán al respecto de la guerra de Afganistán que a veces hace que la gente tome actitudes distintas. Vosotros recordaréis, porque acabamos de conmemorar los 10 años, que cuando en febrero del año 2003 se predecía una inminente guerra en Irak, todas las ciudades occidentales organizaron sendas manifestaciones para protestar contra ello. No sé en Gasteiz cuánta gente hubo, en mi ciudad, que es Barcelona, optimistamente decimos que éramos más de 1 millón de personas. Muy bien. Se celebró la manifestación en contra de la guerra de Irak. La guerra, desgraciadamente, tuvo lugar, pero animados por el optimismo de la manifestación contra la guerra de Irak, programamos inmediatamente, la misma plataforma antiguerra,
una manifestación en contra de la guerra en Afganistán. Y quedamos completamente decepcionados. En la guerra de Irak, digamos, 1 millón de personas; en la guerra de Afganistán, digamos, 4 gatos, por decir 1.000, 1.500 personas. ¿Por qué en 2 guerras que son absolutamente similares se nos da un resultado tan distinto? Seguramente porque la percepción generada por los medios de comunicación era muy distinta en un caso que en otro. Que la guerra de Irak era una insensatez, lo sabía todo el mundo. Que no existían armas de destrucción masiva, también. Que la obsesión del señor Bush era hacerse con el poder en Irak y desbancar a Saddam Hussein, también se sabía. Y por tanto, fue fácil protestar frente a esta guerra de expolio. Sin embargo, hay que reconocer que la guerra en Afganistán fue algo mejor vendida a la opinión pública. Así como la guerra en Irak empezó en marzo de 2003, la guerra en Afganistán había empezado en octubre de 2001, 1 año y medio antes, como recordaréis, 1 mes después de los atentados del 11 de septiembre, lo cual sirvió de justificación al presidente Bush para empezar la guerra en Afganistán. Él vino a decirle a la opinión pública: el responsable de estos atentados es un personaje llamado Osama Bin Laden. Este señor, después de los atentados, se ha refugiado en Afganistán. Es cuestión de ir allí y rápidamente encontrarle. Y además, añadió Bush, es interesante ir a Afganistán porque, en segundo lugar, la condición de la mujer es deplorable y si vamos allí vamos a mejorarla un poco. Y finalmente, dijo Bush, también es conveniente acudir a Afganistán, puesto que ya está naciendo un creciente tráfico de heroína y esto suele ser perjudicial para la salud. De manera que vayamos allí. La gente quedó convencida de estos 3 argumentos y entre encontrar a Bin Laden, mejorar la condición de la mujer y que no hubiera mala salud con la heroína, inmediatamente la gente dio el visto bueno a esta invasión. Han transcurrido, como sabéis, 12 años desde aquel momento. ¿Han encontrado a Bin Laden? Por descontado, en Pakistán, no en Afganistán. Y además, como bien sabéis, lo han asesinado impunemente. Por muy criminal que fuera el señor Bin Laden, que probablemente lo era, no hay ninguna razón para asaltar un refugio donde él estaba escondido y sin ningún juicio previo asesinarle directamente. El gobierno de Estados Unidos actuó como gobierno criminal en el asesinato de Bin Laden y vale la pena decirlo. Además, valdría la pena saber, y más de uno lo debe saber, cuáles eran las magníficas relaciones que en su momento tenía la familia Bin Laden con la familia Bush. Supongo que no ignoráis que el abuelo de George Bush tenía como empleado al padre de Bin Laden toda la vida. Y el padre de Bin Laden falleció precisamente en un accidente de avioneta cuando con su avioneta supervisaba los pozos de petróleo por encargo de su patrono, que era el abuelo Bush. Abuelo Bush, que además había hecho millones y millones con las explotaciones de petróleo y de sus grandes riquezas, tenía una parte de sus beneficios destinado a una obra de caridad. La obra de caridad del abuelo Bush era enviarle dinero a su amigo alemán llamado Adolfo Hitler. Si os dedicáis a mirar un poco cuáles fueron las fuentes de financiación externa del señor Hitler, veréis que la primera fuente de financiación proveniente de Estados Unidos procedía del abuelo Bush, un tal Prescott Bush. Por tanto, algo sospechoso este primer punto de encontrar a Bin Laden. En cuanto a la condición de la mujer afgana, poco que añadir. Tuvimos por Barcelona hace un par de años la visita de una diputada afgana llamada Malalai Joya, que nos explicó, a los que quisimos escucharla, que 10 años después de la guerra la situación de la mujer afgana estaba igual o peor que en el momento anterior. Nada ganado aquí. Y finalmente, en cuanto a aquella tercera cuestión del tráfico de heroína, os recomendaría que leyerais el informe de Naciones Unidas sobre la droga en el mundo, que nos asegura que ahora, 10 años después de la invasión, la producción de opio en Afganistán se ha multiplicado por 5 y que en estos momentos la producción de opio de Afganistán supone el 84% de la producción mundial, cosa que no había ocurrido jamás en la vida. Los grandes productores de opio, padre de la heroína, como sabéis, eran por lo general los países del Extremo Oriente, eran en Laos, eran en Tailandia, eran en la antigua Indochina, pero ahora no. El 84% se produce en Afganistán. Y si leemos la prensa francesa a través de un periódico solvente como Le Monde, nos explica que el máximo capo mafioso del tráfico de heroína en Afganistán es un personaje llamado Karzai, hermano de otro personaje llamado Ahmed Karzai,
presidente de Afganistán en este momento. Por tanto, nada que ver con Bin Laden, nada que ver con la mujer afgana, nada que ver con el tráfico de heroína. ¿Por qué se hizo esta guerra? Petróleo, sencillamente por petróleo. Cuando terminó la guerra en Afganistán, terminar es un decir, porque no ha terminado, cuando los americanos llegaron a Kabul, lo que hicieron fue instalar un gobierno, presidido por este señor Karzai, hermano del anterior que acabo de mencionar. ¿Qué méritos había contraído el señor Karzai en aquel momento y todavía ahora para ser presidente de Afganistán? Dos méritos concretos. En los 10 años anteriores a su nombramiento, durante 5 años, este señor fue agente de la CIA norteamericana y durante 5 años más fue el presidente de una industria de petróleo norteamericana llamada ONOCAL. Esto le ofrecía garantías suficientes para ser un buen presidente de Afganistán, y así lo ha sido durante todos estos años. Cuando fue nombrado presidente, el señor Karzai reunió a los 2 presidentes de los 2 países vecinos, en su parte occidental, Turkmenistán, en su parte oriental, Pakistán. Y ahora que los 3 presidentes parece que mantenían buenas relaciones después de la guerra, los 3 presidentes acordaron que la construcción de un oleoducto. Un oleoducto que sacaría el petróleo del Mar Caspio. Turkmenistán da frontera al Mar Caspio. El Mar Caspio es riquísimo en petróleo, como lo saben los de la parte occidental del Mar Caspio, en aquel país llamado Azerbaiyán. En Turkmenistán había riqueza de petróleo, sería extraído y este petróleo sería conducido primero a través de Turkmenistán, posteriormente a través de Afganistán, finalmente a través de Pakistán, en un oleoducto que se iba a construir en aquel momento, que desembocaría en el Océano Índico, desde el cual, según los periódicos de la época, este petróleo sería inmediatamente trasladado en buques petroleros hacia los Estados Unidos. Hemos estado durante estos 10 años construyendo este oleoducto. Hace pocos meses se terminó de construir. ¿Quién lo ha construido? Por descontado, una pléyade de empresas. Pero hay una que ha cogido la representación de todas las demás para poder firmar los contratos con los 3 gobiernos, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. ¿Cuál es esta empresa? Una empresa norteamericana llamada Halliburton. ¿Cuál es el principal accionista de Halliburton? Un señor llamado Dick Cheney, vicepresidente de George Bush. Creo que vale la pena que no nos engañen. Lo que se ha conseguido allí es tener el petróleo de esta zona y algo además importante, mantener a soldados norteamericanos en Afganistán. Y Afganistán, si os dais cuenta, tiene una posición absolutamente estratégica. Afganistán está cerca de Rusia, está cerca de China, está cerca de Irán, está cerca de los países de Oriente Próximo, está cerca de muchos otros países que Estados Unidos quiere tener controlados desde cerca. Esta guerra nada que ver con la situación en Afganistán, ni tampoco con los talibanes, y si mucho me apuráis, tampoco con Bin Laden. Guerra que tiene que ver con el petróleo. ¿Y qué pasa? Que la opinión pública no se entera. Y cuando se organiza una manifestación contra la guerra de Irak, acude 1 millón de personas, y cuando se organiza otra contra algo tanto más perverso como la guerra de Irak, la gente no va. Y no solamente la gente no va, sino que llega el gobierno del señor Barack Obama y posteriormente el gobierno del señor Zapatero y deciden sacar las tropas de Irak y en ningún momento deciden sacar las tropas de Afganistán. Esto continúa igual y la opinión pública completamente confundida. Es un primer ejemplo, pero podríamos remontarnos a otros ejemplos. No los explicaré con mucho detalle, pero vale la pena conocerlos. Por ejemplo, la primera guerra de Irak, la que hizo George Bush padre, en castigo de Irak por haber, como sabéis vosotros, invadido Kuwait. Lo cual, en verdad, no era ninguna invasión, porque si leemos los libros de historia nos daremos cuenta que Kuwait siempre, históricamente, había pertenecido a Irak. Y que esto fue una falsa maniobra del gobierno británico para sacarle un trozo de Irak, que era lo que ahora llamamos Kuwait, riquísimo en petróleo, y que además era la única zona de Irak que permitía un cómodo acceso al mar. Para un país con petróleo, acceder al mar es imprescindible. Y si ahora miráis un mapa de Irak en este momento, os daréis cuenta que el acceso al mar de Irak es una franja que debe tener 20 o 25 kilómetros, lo cual imposibilita prácticamente su salida de petróleo. Gran Bretaña lo sabía, se quedó con Kuwait. Esto finalmente fue protestado por los sucesivos gobiernos de Irak, hasta que al final uno de los presidentes se arriesgó un poco más. No era buen presidente, era un criminal. Pero este señor, Saddam Hussein, lo que hizo fue invadir Kuwait,
con lo cual recibió, como vosotros sabéis, un solemne castigo por parte del gobierno de George Bush padre. Por cierto, a veces las informaciones son coherentes. Bush padre quería castigar a Saddam Hussein por el hecho de haber invadido Kuwait, pero daba la casualidad que él quería empezar una guerra para la cual necesitaba 2 autorizaciones. Por cierto, 2 autorizaciones que después no pidió su hijo cuando hizo la Segunda Guerra de Irak. La primera autorización era de Naciones Unidas, la segunda era del Senado norteamericano. La autorización de Naciones Unidas, Bush padre, la consiguió con facilidad, puesto que seguramente sabéis que en su larguísimo currículum, Bush padre, entre otros cargos, fue embajador de Estados Unidos en la ONU, con lo cual era fácil conocer los pasillos de la ONU para conseguir esta aprobación. Pero le resultó más difícil a Bush padre conseguir en su momento la aprobación del Senado americano para ir a Irak a buscar petróleo. ¿Por qué? No porque los senadores americanos fueran pro-iraquíes, que en ninguna manera lo eran, pero sí que eran partidarios de mantener su escaño. Y sabía que si el gobierno americano acudía a Kuwait, podía caer en las mismas dificultades en que años atrás había caído el gobierno americano en la llamada Guerra del Vietnam. En aquel momento la selva se los había comido, ahora el desierto se los podía comer. No querían tener este fiasco y los senadores americanos se negaban a autorizarle a George Bush. Hasta que el hombre, espabilado como era, encontró la manera. Y esto también tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Qué manera encontró George Bush? Reunió al Senado norteamericano en una sesión informativa en la que presentó el testimonio de una chica kuwaití de 17 años que llorando todo el rato les explicó a los senadores que ella y sus compañeras habían sido víctimas de la invasión de Kuwait por parte del gobierno iraquí, que ellas habían sido heridas, violadas, maltratadas por soldados iraquíes, que sus padres, hermanos, novios habían sido muertos por soldados iraquíes, e incluso explicó algo que ahora ya ha pasado de moda, pero en su momento impactó, que los soldados iraquíes eran verdaderamente tan criminales que en llegando a Irak entraron en todos los hospitales, en llegando a Kuwait, entraron en todos los hospitales kuwaitíes, sacaron a los recién nacidos de las incubadoras, como si del rey Herodes se tratara, los lanzaron por el suelo y mataron a los recién nacidos kuwaitíes. Frente a esta acción, los buenos corazones de los senadores norteamericanos no pudieron resistir a autorizar al presidente Bush para que invadiera Irak. Salvo que a las 2 semanas se hizo público que esta chica efectivamente era kuwaití, efectivamente tenía 17 años, pero efectivamente hacía 6 años que no pisaba su país, porque no era otra cosa que la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, adiestrada para hacer esta reunión en el Senado norteamericano. Si alguien quiere intervenir en esto, que lea un pequeño libro que se llama Las mentiras de una guerra, y os daréis cuenta de cómo se puede maltratar a la opinión pública con cualquier cosa de este estilo. Bien, pero aquella guerra que consiguió, algo importante, la presencia en Irak, y algo más importante todavía, con la excusa de que Saddam Hussein también quería invadir Arabia Saudí, cosa que ciertamente no era verdad, se dejaron allí más de 50.000 soldados norteamericanos en Arabia Saudí, que continúan allí vigilando hoy por hoy el país con mayores reservas de petróleo. Este es el trato que nosotros ofrecemos a estos países para poder mantener nuestros estándares. Podríamos seguir hablando de esta Segunda Guerra de Irak, pero veo que el tiempo transcurre y me alargaría demasiado. Permitidme, sin embargo, hacer referencia a unas relativamente recientes manifestaciones de una señora bien conocida, llamada Angela Merkel. ¿Qué dijo esta señora hace unos meses? Una afirmación tajante. Nadie se la discutió. Se estaba, como sabéis vosotros, haciendo los primeros pasos para que aquella política exterior y de seguridad común, la famosa pesca europea, tomara cuerpo en el pretendido ejército europeo, que efectivamente todavía no se ha construido, pero que tiene ya sus pequeñas raíces larvarias en brigadas mixtas, alemano-belga-holandeses en el norte de Europa, italo-franco-españolas en el sur de Europa, y que van a continuar actuando a la larga como ejército europeo. Paréntesis, si Europa quiere dotarse de un ejército europeo, a mí no me gusta, pero que lo haga. Pero si lo hace, lo primero que ha de hacer es disolver el ejército español, disolver el ejército portugués, disolver el ejército italiano y tener un solo ejército. Porque si el ejemplo a seguir es el de Estados Unidos, en Estados Unidos hay un ejército federal, pero no hay un ejército de Nebraska y uno de Ohio y uno de Carolina del Norte. Por tanto, si quieren que Europa tenga un ejército que disuelva los anteriores, ya hablaremos.
Pero no, de momento tienen este ejército, pero mantienen los anteriores. Y cuando a la señora Merkel se le preguntó, ¿y por qué hace falta que Europa tenga un ejército?, contestó, es imprescindible que Europa tenga un ejército potente para ir a cualquier parte del mundo a la que haga falta encontrar las materias primas necesarias para nuestra economía. Busquen, por favor, las declaraciones de doña Ángela. En mi juventud a esto se llamaba imperialismo, pero parece que no, que ahora esto se llama la moderna Europa, Unión Europea. Bien, estas son las circunstancias en las que estamos. Por tanto, es evidente que desde el punto de vista político nunca cesaremos de buscar nuestros intereses en cualquier parte. Pero esto también tiene repercusiones económicas. ¿Qué repercusiones económicas tiene? Yo diría que toda la evolución de los precios del petróleo ha tenido unas repercusiones en las cuales a veces no pensamos, pero que son gravísimas. El primer gran impacto de la subida del petróleo, como es bien sabido, lo tuvimos desde la mitad de los años 70 hasta principios de los años 80. El precio del petróleo subió de un precio inicial de $2 el barril hasta un precio, creo, en el año 1980, de $34 el barril. Démonos cuenta, países como Arabia Saudí, como Kuwait, exportaban petróleo a $2 el barril y lo empezaron a exportar a $34. ¿Esto qué sirvió? Esto sirvió para algo muy importante, que se llama el maná de petrodólares. ¿Qué hicieron estos países con los petrodólares? Bueno, los países no dejaron el dinero en sus manos, porque no rendían. Los países de los petrodólares intentaron depositar este dinero en otros sitios. En parte lo depositaron en bancos americanos, en parte lo depositaron en industrias europeas. Recordemos, por ejemplo, que en aquellos años 70-80 las grandes industrias europeas, ya obsoletas porque eran muy antiguas, fueron remozadas y remodeladas gracias a la llegada de capital árabe. Incluso una adquisición más que simbólica. La famosa Krupp Thyssen, la mayor empresa siderometalúrgica norteamericana, fue adquirida por capital árabe, lo cual significó a nivel alemán un escándalo extraordinario, puesto que aquella empresa era la que hacía los tanques de Hitler y ahora pasaba a manos de capital árabe. Pero este dinero también fue a parar a la banca norteamericana. ¿Y qué hizo la banca norteamericana? Dio créditos sin ningún escrúpulo y con toda facilidad a todo aquel que se los pedía, normalmente dictadores de países del sur. Y esto generó un problema que todavía existe con toda la fuerza y se llama endeudamiento externo. La deuda externa del tercer mundo, en buena medida, tiene que ver con aquella cantidad alegre de petrodólares que originaron las subidas de petróleo que se dieron en su momento. Y cuidado, una pequeña nota de carácter estratégico. Cuando los países de la OPEP decidieron que el precio del petróleo iba a subir en estas cantidades ingentes, el que entonces era embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí tenía, como cualquier embajador debe tener, unas antenas en la oreja. E inmediatamente le explicó al secretario de Estado norteamericano, un personaje de nefasta memoria, llamado Henry Kissinger. Le dijo, mire usted, parece que Venezuela y que Arabia Saudí van a subir el precio del petróleo. ¿Qué hago? Intervengo. Porque evidentemente la posición de un embajador americano siempre es saber si hay intervino. Y el señor Kissinger le respondió, no intervenga, deja que los precios del petróleo vayan subiendo. A alguien le podía parecer contradictorio. ¿Por qué Estados Unidos iba a dejar que subieran los precios del petróleo? Pero el tiempo les dio la razón. Estados Unidos, en aquel momento, no ahora, no era importador de petróleo. En aquel momento Estados Unidos se autosuministraba el petróleo porque todos sabemos que ellos tienen abundantes reservas de petróleo, como bien nos ha recordado aquella larguísima serie televisiva llamada Dallas. Esta gente tiene petróleo. Y el pensamiento de Kissinger fue muy sencillo. Nosotros tenemos petróleo, no va a subir de precio. ¿Para quién subirá de precio el petróleo? Para Japón, para Alemania, para Gran Bretaña. Que suba para ellos, que son nuestros competidores económicos. Y a partir de ahí se disparó exactamente el precio del petróleo hasta estos, en aquel momento, precios cumbre, después han dejado de ser precios cumbre, que permitió esta primera capitalización y todo el problema del endeudamiento que viene después. Pero, como vosotros bien sabéis, este aumento del precio del petróleo no se terminó entonces. El precio del petróleo ha ido subiendo y al principio de la crisis lo teníamos situado en $180 el barril. Ahora ha bajado algo. ¿Y qué pasó con estos $180 el barril? Algo similar. Estos países tuvieron mucho dinero y generaron aquello que hoy en día se llama fondos soberanos. Los fondos soberanos que provienen del enorme incremento del precio del petróleo, fondos soberanos que se han visto acompañados de otros fondos soberanos, de países que no son necesariamente del petróleo, pero que también los tienen porque mantienen la costumbre de explotar mucho e importar poco.
léase China, léase Japón, léase Alemania. ¿Y qué han hecho estos países con los fondos soberanos? Han prestado. ¿A qué han prestado? A la especulación bancaria mundial. Y con el dinero fácil que estos países han obtenido y que con el crédito que se les ha dado a los bancos y a las inmobiliarias se ha podido financiar mucha especulación, nos hemos encontrado en buena medida con la crisis, ahora no vamos a hablar de ella, que en este momento tenemos. Los fondos soberanos fueron dados, por ejemplo, al gobierno español, que se había implicado mucho en la concesión de hipotecas. Al final las hipotecas no se las pagaban y ¿qué hizo el gobierno, qué hizo la banca española? Pedir más crédito. ¿A quién? A los fondos soberanos. ¿A qué plazo exigían los fondos soberanos la devolución de este crédito? A un plazo promedio de 5 o 6 años. ¿Qué hacía la banca española con los créditos que recibía a devolver a 5 o 6 años? Concedía hipotecas a 30 y 35 años. Esto, evidentemente, es algo que no se ha podido resistir. Y, por tanto, de este incremento de los precios del petróleo se ha derivado también toda esta especulación, esta facilidad de dinero, que, por cierto, ahora pagamos entre todos, como bien sabemos. Esta es otra cuestión que valdría la pena tener en cuenta. ¿Algún otro pequeño dato? ¿Qué más ha sucedido? Bueno, yo diría que también ha sucedido que los que dirigen toda la maniobra del petróleo del mundo tienen un poder económico extraordinario. Seguramente todos vosotros habéis oído hablar de la reunión de Davos. Pero de la reunión de Davos, que tiene lugar la última semana de enero de cada año, conocemos la del primer piso, no la de la sala del subterráneo. La de la sala del subterráneo, en la misma semana, se reúnen siempre, cada año, los 10 dirigentes de las 10 petroleras más importantes del mundo. Y ahí está el presidente de British Petroleum, y el presidente de Shell, y el presidente de ExxonMobil, y el presidente de, yo qué sé, de alguna otra empresa, para elaborar un poco toda la política de precios que van a tener. Ya no la dirige la OPEP, la política de precios, la dirigen estas compañías. Estas compañías que además están muy bien avenidas y vale la pena que conozcamos un incidente que hace años se produjo, pero que demuestra el poder extraordinario y esta voluntad de expolio. En Italia había, como había en España, una única compañía de petróleos. En España, recordaréis, existía la CAMSA, que era el acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima, la única que distribuía en las gasolineras. En Italia sucedió lo mismo. Había una única empresa llamada ENI, Empresa Nacional de Hidrocarburos. Parece que los hidrocarburos italianos van sin H. Por lo tanto, Empresa Nacional de Hidrocarburos. Muy bien, esta empresa estaba dirigida por un personaje, Enrico Mattei. Enrico Mattei hizo algo bien interesante. Enrico Mattei sabía que Italia no tenía petróleo, pero que Italia consumía petróleo. Hizo un doble pacto con 2 gobiernos, el gobierno de Irak y el gobierno de Irán. Y les aseguró que Italia se suministraría de estos 2 suministradores de petróleo y que además les iba a pagar a estos 2 países bastante más por barril de petróleo que lo que le pagaban a ellos, los que lo explotaban desde British Petroleum o desde la Shell o desde donde fuera. Al propio tiempo Mattei dijo, ENI es una empresa del Estado, no está para ganar dinero. No añadía ningún beneficio al refino y los italianos pagaban en aquel momento, no ahora, menos por cada litro de gasolina. Lo cual evidentemente no gustaba de ninguna manera a todas aquellas empresas que querían acceder al mercado de petróleo de Italia. Insistieron al gobierno italiano para que quitara el monopolio de ENI, pero Mattei era un hombre influyente y no permitía que esto sucediera. ¿Qué sucedió? Seguramente lo sabéis. Enrico Mattei tuvo un accidente de aviación, su avión cayó y a las 3 semanas el mercado italiano se abría a las grandes compañías petrolíferas. Hace un par de años apareció uno de aquellos típicos personajes italianos, aquello que llaman el arrepentito. ¿Y qué dijo el arrepentito de turno? Que él había colocado la bomba en el avión de Mattei, pagado, eso sí, por Shell, por British Petroleum, por Gulf, Texaco, por ExxonMobil, etcétera, etcétera. Este es el enorme poder que tienen esta gente. Y hay que estar un poco al tanto que no se abuse demasiado de este poder. ¿Podemos hacer cosas contra este poder? No muchas, pero algunas se pueden hacer, limitadamente, pero creo que vale la pena que lo sepamos. Igual que ahora nuestros compañeros nos hablarán de lo que se puede hacer frente al fracking, me gustaría hablar de un caso curioso, pero un caso. Es el caso de las famosas plataformas petrolíferas.
Como sabéis, a partir de los años 80, agotado ya el petróleo sobre tierra, se empezó a tratar el petróleo bajo tierra, en el mar. Hubo 3 zonas en el mundo que fueron privilegiadas para la extracción de petróleo. Una, el Golfo de México, el otro, el Golfo de Guinea, y el tercero, el Mar del Norte. Pero estas plataformas petrolíferas llega un momento en que son obsoletas. Ya han sacado el petróleo que pueden sacar, o bien se trasladan o no sirven más. La duración estimada de cada una de estas plataformas es de 30 años. De manera que recientemente alguna de estas plataformas ya quedó sin servicio. En aquel momento, el dueño de una de estas plataformas era una compañía de petróleo llamada Shell. Y Shell dijo al respecto de esta plataforma, que por cierto estaba situada en el Mar del Norte, que lo que haría es rodear la plataforma de unos cuantos petarditos, encender los petarditos y la plataforma se hundiera en el Mar del Norte. Cosa que inmediatamente fue protestada por una organización que todos conocemos llamada Greenpeace, que dijo que esto no podía ser, porque si esto se hundía, allí quedaría la porquería, pero mia sécula, sécular. Y empezó una cierta discusión entre Greenpeace y Shell. Unos que sí, otros que no. Al final Greenpeace, que como sabéis tiene una buena capacidad para hacer campañas públicas, empezó una campaña. ¿En qué? En contra de Shell. Diciendo, oiga, esta gente quiere hundir esta plataforma, por favor, no adquieran gasolina en las gasolineras de la Shell. Los países que rodeaban el Mar del Norte y que suelen tener unos sentimientos, digamos, ecológicos bastante elevados, léase Alemania, léase Holanda, léase Bélgica, léase Dinamarca, léase Gran Bretaña, etc., aplicaron campañas de boicot a la Shell. Al cabo de unos meses fue la misma Shell la que se dirigió a Greenpeace y dijo, oiga, vamos a desmontar nuestra plataforma, no la vamos a hundir, pero por favor, que nos compren petróleo. Bien, alguna pequeña cosa. Y si me permite una anécdota final, que no es que sea interesante, pero es divertidísima, les diré que una de estas plataformas también quedó obsoleta. En este caso no era de Shell, era de British Petroleum. También se hallaba en el Mar del Norte, pero con una pequeña diferencia. Se hallaba en el Mar del Norte fuera del límite de lo que se llaman las aguas territoriales. De manera que esta plataforma, por decirlo de alguna manera, era tierra de nadie, o si quieren más concretamente, mar de nadie. De manera que cuando la plataforma quedó obsoleta, bueno, ¿quién haría algo de ella? Se presentó a la compañía British Petroleum un lord británico. Los lords británicos suelen tener 2 características. Primera, que son ricos, y segunda, que son locos. Y entonces este señor le propuso a la British Petroleum una oferta. Déjeme usted esta plataforma. Se la compro. Barata, pero se la compro. British Petroleum dijo, magnífico, nos vamos a sacar de encima un peso, se la regalo. Este señor, tan pronto se hizo cargo de esta plataforma, declaró el Estado independiente de Ceilán, porque no pertenecía a nadie y estaba fuera de cualquier aguas territoriales. El hombre se imprimió un pasaporte muy decoradito con el nombre de Ceilán y con el helicóptero con el que funcionaba se presentó en la aduana en Londres. Entregó su pasaporte, le dijeron, este no vale, ha de entregar el otro si no entra. Y bueno, el hombre entregó el otro, entró, pero hizo una demanda al gobierno británico diciendo que no le habían admitido como jefe, porque él se proclamó rey de Ceilán, que no le habían admitido como rey de Ceilán. Y el proceso judicial está todavía en los tribunales 30 años, o no, 30 quizá no, 20 años después, hasta que hace 2 meses se murió el famoso rey. Pero en fin, de todos modos, parece que ha heredado la corona a su hijo y que sigue con la misma reivindicación de Estado independiente de Ceilán. Pero como la realidad en ocasiones supera la ficción, esto que les acabo de explicar, que en su tiempo se leyó en los periódicos, también fue leído por un guardia civil jubilado de Madrid, el cual, ni corto ni perezoso, constituyó la embajada de Ceilán en la calle de Orense de Madrid. Abrió una oficina y en aquel momento se imprimió unos pasaportes hermosísimos de catadura y a cualquier sin papeles que pasaba por allí le regalaba un pasaporte de Ceilán al módico precio de 50.000 pesetas. Bien, parece que de esta acción se enteró el propio rey de Ceilán, que todavía estaba vivo, y destituyó inmediatamente a su embajador en Madrid. Esta es la realidad. Y ven ustedes que en este tema de las plataformas podríamos decir muchas cosas. Termino ya con el tema del fracking. Sé que con el fracking lo que se está es buscando tener acceso a unas pizarras más o menos ricas en petróleo. Y esto me ha regresado a mi juventud, porque cuando yo era joven, en los libros de geografía, estudiaba que España no tenía petróleo, pero tenía pizarras bituminosas, se le llamaban en aquel momento, y que el general Franco intentaba que estas pizarras rendieran de sí,
tomando el ejemplo de un país que no tenía petróleo, que era Alemania, en el cual también se buscaban pizarras bituminosas. Y hubo la idea de que se encontraría tanto petróleo en las pizarras bituminosas que había una zona de Castilla-La Mancha, llamada Ciudad Real, en la que había bastante abundancia de pizarras bituminosas. Y en la euforia de que esto daría mucho de sí, se generó una refinería en una ciudad de Ciudad Real llamada Puerto Llano, que es la única refinería del mundo que se hace en un puerto, pero que no es puerto de mar, sino que es puerto llano. Y allí es donde se creó esta refinería, en la que nunca se ha podido refinar petróleo porque no lo hay, pero en la que se dedican a alguna industria petroquímica, como el famoso pegamento y medio y cosas por el estilo, que aparecen de por allí. Ya ven, por tanto, que tenemos un largo historial con el tema de las pizarras y espero que tengamos muy poco futuro. Gracias. Lo dejo por aquí.